El tercer tema del que hablaremos es del uso de los láseres de forma terapéutica en patología oftalmológica. Ya sabemos que el láser es un acrónimo, se utiliza una luz no divergente, monocromática, que es coherente y que uno de los mayores usos que tiene su aplicabilidad en medicina es en oftalmología. Se pueden utilizar básicamente en 4 indicaciones. Una es el láser de argón, que es térmico, que lo que hace es coagular sobre la retina, básicamente. El láser de neodimio YAG, que en realidad es disruptivo, rompe. Se puede utilizar tanto para patología en iris, para hacer iridotomía, para hacer un agujero en el iris, como en aquellas situaciones de operado de cataratas en los cuales se opacifica la cápsula para abrirla. Tenemos otro tercer láser, que es el láser excímero, que es ablativo, es decir, provoca una evaporación del tejido y se utiliza básicamente en cirugía refractiva. Y luego tenemos otros láseres, de los cuales el que se está implementando últimamente es el láser de femtosegundo, que viene a ser una especie de sustitutivo del facomulsificador para romper el núcleo del cristalino. También se puede utilizar en cirugía corneal. Aquí un esquema o un gráfico de los láseres que se utilizan y el efecto que pueden hacer sobre los tejidos, y que depende de la longitud de onda, de la intensidad, del tiempo de exposición y de las reacciones que generan. El primer láser que se usó en oftalmología fue para fotocoagular la retina. Es un aparato también grande, como veis aquí. Actualmente son mucho menores y son mucho más fiables. Aquí vemos el efecto que producía de forma inicial con el aparato, era una sonda, y vemos las grandes quemaduras que provocaba en la retina. Se utiliza sobre todo para destruir controladas algunas zonas de mala circulación de la retina, básicamente isquemia periférica en las partes más externas o periféricas de la retina, provocando una cicatrización y un menor consumo de oxígeno. Este es un ejemplo de uno de los últimos láseres, es un láser Pascal, que lo que realiza es una fotocoagulación en rejilla que se puede programar. Comparad esto con las quemaduras que hemos visto de los primeros, y de forma muy reglada, con intensidad, con planillas, etc. Aquí vemos el efecto también una vez ya se ha cicatrizado, vemos los cambios pigmentarios que provoca en la retina. ¿Cuáles son las indicaciones del láser de argón? Básicamente para patología de retina. Aquella que produce oclusiones vasculares, es decir, que provoca que haya mala circulación en la retina y que esa mala circulación puede provocarnos complicaciones. Quiere decir que haya zonas en las cuales no se nutre bien, sobre todo periféricas. Se utiliza tanto en problemas de retina de origen de diabetes, en oclusiones vasculares o en otro tipo de inflamaciones vasculares. Y también se utiliza en aquellas situaciones en las cuales vemos un desgarro en la retina y antes de que produzca el desprendimiento, nosotros podemos intentar sellar ese desgarro con el láser. También si vemos que si ya se ha producido el desprendimiento, una vez hemos hecho la vitrectomía, se utiliza el láser, en este caso por vía interna, para sellar el desgarro y para provocar una adherencia de la retina a la coroides. El otro láser que se utiliza de forma muy frecuente es el láser de neodimio YAG, que se puede utilizar para capsulotomía, es decir, cuando tenemos la cápsula posterior opacificada, que produce una pérdida de transparencia y por lo tanto una disminución de visión. Suele pasar en los pacientes operados de cataratas a partir del año, y como vemos en la imagen de la derecha, lo que hace es provocar una abertura de esta cápsula posterior, con lo cual vuelve a entrar otra vez de manera buena la imagen. O bien se puede utilizar para romper estructuras intraoculares, entre comillas. En este caso sería para realizar la iridotomía, es decir, para hacer un agujero en el iris en aquellos pacientes que tienen un riesgo de glaucoma agudo o bien ya han presentado glaucoma agudo. Lo que hace es provocar un agujero en el iris,
permitiendo una mejor circulación del humor acuoso y ampliando la cámara anterior. Otros láseres que se utilizan son el láser para cirugía refractiva, que es básicamente el láser excimer, con otra longitud de onda, que lo que busca es inducir, una vez se levanta una capa de la córnea, se induce sobre un tallado del defecto de graduación que tiene el paciente, bien si es hipermetropía se hace de forma periférica y si es miopía se hace en la parte central de la córnea. Por lo tanto, el láser excimer lo que genera es una remodelación de la forma corneal mediante fotoablación, es decir, evaporando los tejidos sobre los que trabaja, bien sea de forma periférica de la córnea en la hipermetropía, generando mayor curvatura central, o aplanando la estructura central de la córnea en los pacientes miopes. Otro láser que se utiliza ya últimamente es el de femtosegundo, que lo que hace se puede utilizar tanto para cirugía de córnea de alta precisión, realizando básicamente cortes, o se puede utilizar también para cirugía de cristalino, provocando una ruptura del núcleo del cristalino, y también puede hacer casi todas las partes de la cirugía del cristalino, menos la aspiración de los trozos y la aspiración de las masas, que para eso seguimos utilizando el facomulsificador. El láser excimer es el que se utiliza para cirugía refractiva y, como hemos dicho, es capaz de cambiar la curvatura de la córnea y su poder refractivo. Según el tejido que ablacionamos y la zona donde lo ablacionamos, podemos cambiar la graduación. Es muy fiable, es muy preciso y, por lo tanto, nos ha dado una gran fiabilidad en la cirugía refractiva. La técnica que se utiliza es levantar una capa, que es hacer un corte sobre la córnea y levanta la parte anterior de la córnea, y luego se hace el láser en la zona más anterior del estroma corneal. También podemos utilizar el femtosegundo para hacer el corte de la córnea, para levantar ese flap anterior, y luego sobre el estroma que queda utilizar el láser excimer para hacer la parte refractiva. Aquí vemos los pasos que se utilizan como técnica quirúrgica en el LASIK. Se levanta una capa, se levanta el flap, se realiza el láser y luego se recoloca el flap, que se adhiere solo. Y podemos utilizar también, como hemos dicho antes, el láser de femtosegundo, que realiza cortes tridimensionales de alta precisión con spots muy pequeños, sin efecto térmico, y que puede atravesar medios transparentes. Por lo tanto, su uso en oftalmología se puede utilizar para realizar el flap, para hacer luego el láser en el estroma corneal, se puede utilizar para hacer cortes corneales, por lo tanto puede ser útil en los trasplantes de córnea, y se utiliza también para cirugía de catarata, bien haciendo las incisiones corneales, también nos puede abrir la cápsula del cristalino y nos puede también fragmentar el núcleo, pero no nos hace toda la parte completa, por lo tanto seguimos necesitando el aparato de facomulsificación.